Muy buenas, estimados seguidores. Hoy venimos con Jorge Luis García Ruiz, historiador y arqueólogo español, concretamente madrileño, afincado en San Antonio de Texas. Como curiosidad les cuento que a Jorge Luis, entre comillas, lo conocí a través de Españoles por el Mundo, o Madrileños por el Mundo, mejor dicho. De casualidad andaba yo viendo en YouTube estos programas españoles en el exterior. Y creo recordar que hablaba un programa de madrileños en Texas, luego fue madrileños en Austin y de Austin se fueron a San Antonio, salía Jorge Luis hablando de la historia española en Texas. En fin, a mí aquello se me quedó grabado y al cabo de los años, por las casualidades o las causalidades, como ustedes quieran, por esas cosas de la providencia y de las redes sociales, resulta que coincidimos en un grupo de WhatsApp y ahora mismo pues estamos aquí hablando a través de Zoom. Así que, Jorge, muy bienvenido y muchísimas gracias por estar en este canal. Nada, gracias a ti por tenerme aquí. Es un placer. Jorge viene, digamos, en teoría de otro mundo académico. A él le tocó hacer una tesis sobre el patrimonio islámico de la ciudad de Toledo. Sin embargo, por los avatares de la vida, Jorge, pues te han llevado a Texas. Y la gran ventaja que tenemos en la historia hispánica, pues es que contamos con una documentación para aburrir. O sea, por falta de documento no es, ¿no? No, porque yo creo que ha sido, no vamos a hablar de imperio, pero vamos a hablar de cultura. La cultura española ha sido la que ha generado más documentos en toda la historia. Yo creo que ni los norteamericanos han generado tanto. Cuando uno se mete aquí en los archivos, hay muchas veces que encuentras documentos eh, fotocopiados, ¿no? En aquella época pues, lo hacían los escribanos y de cada documento hacían dos, tres copias, una la mandaban para el Archivo General de Indias, la otra se quedaba aquí en el Archivo General de la Nación, que entonces todavía no existía, pero bueno, en el archivo del Virreinato aquí en la Nueva España, y alguna más se repartía por ahí. Entonces, a veces, cuando dicen, no, es que no encontramos los documentos, uno se tiene que poner a reír, ¿no? A carcajada limpia, porque si hay algo en España es documentos. Claro, será por documentos, ¿no? Se da por documentos. Si algo heredamos del Imperio Romano, porque yo sí considero que España, el Imperio Español fue heredero totalmente del Imperio Romano, es precisamente la burocracia y el archivar y esos archivos kilométricos que repartidos por todos los países hispanos están, claro, pero vamos, lo que quieras, lo que quieras. Principalmente en México, ya te digo, México y España son los dos principales, pero estoy seguro de que en Perú, del que tú conoces mucho también, hay un archivo enorme, en todas partes de archivos. El Sí, no, no, franciscano, en todos los el rincones de lo que jesuita. fue la América española. Eso es así. Tú en Texas, Jorge, te dedicas, aparte de la enseñanza de la lengua española, a investigar en los archivos. O sea, no deja de ser una labor apasionante. Sí, porque sobre todo, mira, yo ahora mismo he publicado tres transcripciones de los libros de registro de la misión de San Antonio de Valero, que es más conocida por el Álamo, ¿no? Ahí tuvo lugar la batalla del Álamo. Y esos son los tres primeros libros que se escribieron en San Antonio, porque los escribieron los frailecitos eh, registrando todos los nacidos, todos los matrimonios y todos los que se morían en la misión, y no solo de la misión de los indios, porque ahí también hasta cierto año entraban los soldados presidiales. Y son documentos que estos sí que no fueron ni duplicados ni triplicados, los libros no se hacían, y son inéditos. Entonces es una joya, porque cuando encuentras documentos que no han sido publicados anteriormente, que no los ha tocado otro, o si los han tocado pues de aquella manera, como decimos, no lo ha tocado otro investigador, pues es como oro en paño, ¿no? Tienes que tener un cuidado con ello enorme. Y el campo es amplísimo, el campo es amplísimo. Ahora mismo estoy preparando un libro sobre la verdadera conquista de América, de Norteamérica, perdón, y porque claro, nosotros tenemos el concepto de que una vez que se conquista Tenochtitlan, una vez que se conquista México, pues ya se acaba la conquista de América, ¿no? Cuando uno habla de la conquista, pues habla de Hernán Cortés, de Bernal Díaz del Castillo y ya. Pero luego, desde ahí hasta los 300 años que duró el Imperio Español y luego lo que llegó cuando México se independiza,
pues ahí pasó algo, pasó mucho y hay documentos para aburrir, ya digo, toneladas de documentos que están sin tocar. No se sabe por qué, nadie se ha querido meter en esos documentos y yo ya te digo que estoy encontrando oro y me da para hacer uno, no uno, sino varios libros, los documentos que estoy encontrando sobre la posterior conquista del resto de Norteamérica. Yo he visto, Jorge, vamos, por lo que he podido conversar contigo y demás, que tú eres también muy cañero contra los mitos. Y hay mucho mito en torno a la historia tejana y probablemente empezamos con el mismo nombre de Texas, porque circulan algunos mitos por las redes sociales que si Texas viene de los Taishas, de los Caddos, pero eso no es tan así por lo que tú has podido investigar, ¿no? No, la verdad es que los mitos, ¿de dónde vienen? Pues vienen primero de mucha leyenda negra y de un intento de ocultar toda la historia hispana en Texas, en Norteamérica y yo creo que en toda la América. Entonces, a ellos, a los norteamericanos, les sonaba mucho mejor que el nombre de su estado viniese de una palabra indígena y además que esa palabra indígena, Taisha, esa palabra indígena, tuviese el significado de amigos. Entonces aquí los tejanos son muy dados incluso el nombre del estado es friendly, ¿no? Friendly. Entonces, Sí, todo sí. gira en torno a eso y se han creado ahí una mitología enorme, no solo en el nombre, sino en el resto. Y básicamente todo es un afán por tapar eh, la hispanidad y por tapar la palabra España y todo lo que tenga que ver con ella. Es muy curioso, pues que los indios Texas, ellos mismos no se llamaban así con ese nombre. Ellos se llamaban Asinais y pertenecían a la Confederación de los Cados. Entonces, quien los bautiza como Texas son los españoles, los indios Texas. Qué casualidad que hay un río que ya ha desaparecido, el nombre, el río es el río Neches, y el río Neches, pues en origen se llamaba el río de los Texas. Entonces, los indios que vivían en las riberas del río de los Texas, pues se llamaron indios Texas. Esto es curioso porque si luego te pones a tirar de archivos y sobre todo de un ámbito que para mí se me escapaba, al principio se me escapaba un poco, como era el de la lingüística, y sinceramente, para mí todos los árboles eran iguales. Entonces, ahora que he empezado ya, bueno, he empezado cuando hice este estudio en el 2015, ya es un estudio que lleva pues 7 años ya. Cuando hice el estudio yo de árboles no tenía ni idea. Resulta que el ciprés calvo de los pantanos es totalmente similar. Incluso sus hojas tienen un liquidillo que es tóxico, ¿no? Es totalmente similar al árbol tejo. Y el Ajá. árbol tejo, hace 200 años, antes de que la Real Academia de la Lengua hiciese eh, una revisión del significado o de la pronunciación de la X, que para esto tengo un librillo también publicado que lo explica muy ampliamente y pues va a ser bastante aburrido si te lo explico aquí. Pues resulta que este arbolito en origen se escribía con X y además tenía una vertiente femenina. Entonces, si tienes más de dos árboles Texas, perdón, los árboles Teja o Texa, Ujú. pues al final tienes un bosque de Texas y de ahí le viene el nombre. O sea, pero claro, a ellos, a los norteamericanos, les vino mucho mejor por un tema de marketing y por un tema de tapar la herencia española, el decir, no, no, esto es una palabrita que viene del idioma indio. Entonces yo aquí tengo un documento que voy a aprovechar para compartírtelo. Sí, te he habilitado la edición, en teoría te tiene que dejar. Ahí vamos, aquí está. Entonces yo este documento, para que veas, es un documento, es una carta que Fray Damián de Massanet le escribe no sé si era superior o era un amigo suyo, y es una carta un poco extensa, ¿verdad? La ves aquí, todo esto, cada una es una hojita. Es una carta a la que yo tuve acceso, la publicaron los mismos norteamericanos hace 120 años. Realmente no sé si esta carta, porque no he encontrado ningún registro más de ella. Esta carta se publicó, como te digo, en un librillo mensual
que iban publicando los historiadores norteamericanos hace 100 y pico años, y no la he encontrado en los archivos españoles. Evidentemente, la carta es firmada por Damián de Massanet, y como ves tiene pues alrededor de 20 y tantas páginas. Te lo puedo concretar aquí ahora mismo, 27 páginas de carta, ni más ni menos. Wow. Esto, lo que está relatando el frailecito, es una expedición que hicieron en 1689 y 1690, hicieron ahí 3 expediciones en total. Esta es una de ellas. Entonces ellos entran desde México, entran en Texas y van a fundar unas misiones en el este de Texas. Las iban a fundar para los indios Texas, ¿no? Y entonces aquí voy a cambiar de pantalla un segundito para ampliar el documento. Aquí está. Este es precisamente el documento, ¿no? Entonces, en la cuarta página tenemos vamos con la siguiente, 2, 3 y 4. En la cuarta página no lo verás muy bien. 1, 2, 3 y 4. A esta altura, un segundito. $156. Es que esto es importante que la gente lo vea, porque aquí está precisamente. En esta línea de aquí, no sé, no lo puedo ampliar más, o sí, un segundito. Sí, sí, ahí sí puede. Entonces, como se ve, dice el capitán, ¿no? Los cuales nos abrazaban y nos decían techas, techas, que quiere decir amigos, amigos. Entonces, los indios tienen una palabra que es taisha, que el fraile transcribe como techas. Fecha. Y entonces, pues se encuentra el fraile a estos indiecitos y los indios le dicen techas, techas, como diciendo, somos amigos, no nos disparéis, que somos amigos, ¿verdad? Y entonces los americanos se abrazan a que en esta carta pues aparece la palabra que es el origen del estado de Texas. Techas, techas, va después de esta carta, va variando, va evolucionando a convertirse en Texas, ¿no? Estamos hablando año 1690. Ellos lo que defienden es que hay una palabra que los españoles la escuchan mal y la transcriben mal, o bien esa palabra después va evolucionando con el tiempo, el lenguaje va evolucionando hasta que esa CH se convierte en X. Eso es lo que ellos defienden. Desde este momento, ¿no? Desde 1690 la palabra va evolucionando. Bueno, pues si nos vamos para atrás, resulta que esta carta se titula, vamos a darle un poquito aquí, esta carta se titula del Espíritu Santo, vamos a ver, del descubrimiento de la bahía del Espíritu Santo, que es la actual bahía de Matagorda, donde está la ciudad de Corpus Christi, aquí en Texas, y Río de los Texas. Sí, ahí lo dice muy claro, vamos, ahí se puede ver Río de los Texas, sí, sí. Bueno, pues ¿te quieres creer que en esta carta hablan 33 veces de los indios Texas? O sea que en una parte de la carta se encuentren 2 palabras que dicen techas, techas, y lo defiendan como el origen cuando la misma prueba que nos están presentando ya habla 33 veces de los indios Texas como una nación, una tribu de indios que los españoles conocen perfectamente porque la nombran 33 veces y porque 100 años antes de esta carta ya hay documentos españoles que hablan de los indios Texas, pues evidentemente desmiente totalmente la versión americana de que por una evolución del lenguaje o por una mala transcripción, Techas o Teixas se convierte en Texas. No, el mismo documento que ellos presentan ya te está desmintiendo lo que están diciendo. Sí, Pero sí, claro, claro.
aquí el problema es que todos estos documentos españoles no se han leído y los que los han leído han sido norteamericanos sin tener ni idea de idioma español, de lengua española. Y tú sabes que si yo me pongo a hablar de maderos, pues los maderos llegan hoy por la noche. Pues no estoy hablando de madera ni estoy hablando de lo que sale de los árboles, ¿verdad? ¿Te estás ¿Por refiriendo a qué? la Porque policía? me estoy refiriendo a la policía porque en un momento de la historia de la policía española pues llevó un uniforme marrón. Entonces, lo que yo defiendo es que primero hay que ser hispanohablante y segundo hay que conocer la cultura española porque hay muchas referencias culturales que están aquí que un norteamericano no las puede conocer en la vida. ¿No? Alguien que con dificultad te dice taco o te dice burrito, pues no puede interpretar documentos del siglo XVII español. Es que hasta Burrito. burrito, hasta los... No, en mis clases es un ejemplo que yo pongo mucho en las clases de español, porque cuando les tengo que decir, mira, el burrito es un animal, ¿no? Y que los mexicanos hayan puesto el nombre de burrito a un plato típico suyo, pues, pero no se lo creen. O sea, directamente no saben ni lo que significa la palabra burrito. ¿Cómo esta gente pues puede pretender? Es que yo no pretendo irme a los archivos británicos y ponerme a leer inglés del siglo XVII. Lo siento, hablo inglés, me defiendo, pero no tengo ese nivel para interpretar. Y lo que ha pasado con este tema con los norteamericanos es que desde siempre ellos han dicho, no, nosotros somos, en palabras mexicanas, somos muy chingones, ¿no? Somos los mejores en el mundo y entonces podemos hacer lo que queramos. Y si no, nos lo traduce el Google Translator, el traductor de Google. Tú Y estás yéndote hacia una clave, Jorge, que yo te lo he escuchado en anteriores ocasiones y te lo he leído también en tu página de Facebook, que es sobre el término España o español. Porque como tú bien estás diciendo, aquí parece ser que se ha querido, bueno, parece ser no, es evidente que se ha querido pasar páginas, se ha querido hacer un borrón sobre la historia española y claro, la palabra español o España suena incómoda. No es tanto un problema de los anglosajones, porque esto lo vivimos en la propia España. Como yo te he comentado en ocasiones anteriores, recuerdo que la televisión canaria hace unos años, y te digo canaria como te podría decir cualquier comunidad autónoma, pero bueno, el caso es que hicieron un reportaje sobre los isleños de Luisiana, que son descendientes de pobladores canarios que llegan a la zona del Bayú en la época de Carlos III. Parece ser que llegan 3.000 y pico canarios, llegan sobre el año 1778 y casi milagrosamente durante más de 2 siglos conservaron el español como lengua materna. Ya un español, digamos, un tanto peculiar, pero oye, tiene su mérito. Y tú ves que la gente de la televisión en ningún momento dice la palabra España o español. Evitan esa palabra cuando hablan con los isleños que todavía son hispanohablantes, pero con los descendientes de isleños que ya han perdido la lengua española, uno puede escuchar cómo ellos dicen todo el tiempo Spain, Spaniard, Spanish, pero lo que es la televisión, nada. O sea, es como una palabra proscrita. Y tú, sin embargo, por tus investigaciones en los archivos tejanos, la palabra España y español te la encuentras constantemente, ¿no? sí, bueno, es que lo que suene ¿cómo decirte? A Hispanic, español, España, les da urticaria directamente. Entonces hay que camuflarlo de cualquier manera. Incluso aquí en Texas también hubo una migración canaria exactamente de 56 personas. Venían 11 familias que al final se convirtieron en más familias porque entre ellos, en los jovencitos que venían en la expedición, pues se fueron casando y fueron formando más familias. Pero venían como, ¿qué decirte? Venían, la mitad de los que venían eran mayores y el resto eran sus niños pequeños. Ellos vinieron para acá y ellos mismos se consideraban españoles. Ahí los documentos que tenemos, pues Juan Leal Gorás, que era digamos, el capitán de la expedición, ¿no? Pues era el más mayor de ellos y entonces era el que llevaba un poco la voz cantante. Pues él en sus documentos, y no solo él, todos los demás en sus documentos se definían como españoles. Es un momento en que la Nueva España todavía no se sabe nombrar, decir México
se refiere únicamente a la ciudad, a las personas que viven en la ciudad. El resto, hasta 1821, los mexicanos ni tan siquiera saben que se van a llamar mexicanos en el futuro. Ellos lo que intentan es demostrar que tienen digamos, un cierto nivel social porque son españoles. Y entonces te encuentras miles de casos en los que hay gente que tiene un origen incluso tlaxcalteca o que son indios hispanizados, que ya llevan 2 o 3 generaciones de hispanización, viven como españoles, visten como españoles, y cuando les preguntan en los documentos oficiales, pues mira, yo manejo mucho, por ejemplo, del el registro de bautismo, perdón, el registro de matrimonios. Entonces, para los matrimonios sabes que hay que hacer una investigación previa, la hace el cura o la hace el fraile, una investigación previa en la que hablan los testigos y hablan los familiares y hablan los titulares y de los que se van a casar. Entonces, todos esos documentos se conservan, yo los he reproducido en uno de mis libros, y en ellos pues tenemos el caso de un soldado tlaxcalteca, se ha convertido en soldado presidial, en soldado de cuera, porque soldados de cuera pues los tenemos de todos los orígenes, los tenemos negros, los tenemos mulatos, los tenemos españoles de la península, criollos, todo el que quería, porque realmente estaban mal pagados, entonces era un trabajo que no tenía mucha recluta. Entonces aceptaban a todo el que quisiera ser soldado presidial. Pues tenemos el caso de un soldado de origen tlaxcalteca, indio totalmente, que por ser soldado pues, y vestir ya como español, pues él se define a sí mismo como español. Y así está en el documento. Sí, Pues ya bueno, lo Jorge, dices. y otros pobladores españoles que tú también te has encontrado, vizcaínos, cántabros, también se reclamaban españoles, ¿no? Sí, no había ningún... Es que no había... en aquel momento tú podías ser, estamos hablando del siglo XVIII, en aquel momento tú podías ser vasco, podías ser catalán, podías ser valenciano, y lo primero que decías es que eras español. No, procedente de Barcelona, procedente de Valencia o de Madrid o de San Sebastián, pero eran españoles. No tenían ese sentimiento que tenemos ahora, que yo creo que nos llega con mucha fuerza, evidentemente nos llega con el tema de las autonomías, pero ya que ya venía apuntando con la Segunda República, ¿no? Es un tema que el tema de la separación, hasta antes de eso, por los españoles no tenía separación, no había, y así es como se conquista América. A la conquista de América, pues van gente del reino de Aragón, gente del reino de Castilla. De repente en los documentos en años posteriores, ya en el siglo XVIII, en los documentos a mí me aparece gente que viene de Flandes, que viene de uno de los más famosos, fíjate, me sale la palabra en inglés, blacksmith, que son los herreros. Ujú. Uno de los más famosos herreros que hizo todas las rejas tan bonitas que tienen aquí para las ventanas en las misiones, pues era de Flandes. Y este señor pues se llamaba Juan Manul. En unos documentos aparece con M y en otros aparece con P. Juan Banul o Juan Manul. Y estaba casado con una también de Flandes, pero la señora de Flandes se llamaba Adriana García. Entonces, lo de Manul y lo de Banul, pues sí puede ser una hispanización del nombre para parecer castellano, pero Adriana García pues sería una española que estaba en Flandes, porque en aquella época en Flandes pues era parte del Imperio Español, ¿no? Claro, como Y por así, ejemplo los Moñinos, que fue ministro de Felipe V, que había nacido en el norte de Italia, pero descendía de gallegos y conservaban el apellido. O sea que ese tipo de cosas pasaban, ¿no? así es. Mira, aquí a veces te tienes que reír y ya llega un momento en el que aparte de reír, pues ya lo que haces es callarte y no meterte en más complicaciones, en más líos, porque sabes que en España pues no tenemos mucha afición por hacernos las pruebas del ADN y saber nuestra genealogía, de dónde venimos y de dónde vamos, a dónde vamos, todo esto, pero el norteamericano sí se hace esas pruebas y le tiene mucha afición. Pues entonces hay aquí unos descendientes de alguien que se llamaba Navarro, que era soldado, era un oficial de no sé de qué regimiento español, ¿no? Pero en aquella época Córcega pertenecía al Imperio Español. Y entonces aquí los descendientes estos que se hacen unas migas mentales tremendas, pues están defendiendo que Navarro, que es un apellido que evidentemente ¿de dónde viene? Pues no viene de la China
¿no? Capuchina, viene de donde viene. Y ellos están defendiendo que sus antepasados eran de Córcega. Ah, bien, bien. Vale. Entonces, ya, mira, ya llega un momento en que si además te pones a corregirles, pues te miran mal y se enfadan contigo. Y La entonces corrección fraterna, ¿no? así es, ya llega un momento en que dices, bueno, ¿para qué me voy a meter en este charco? No me han llamado y voy a salir de aquí muy mal, escaldado, ¿no? Sí, no, Y ese es que es son... lo que tú decías, el tema de los mitos y las redes sociales. Mira, cuando hace años circuló una supuesta lista de apellidos judíos entre los cuales figuraban Sánchez o Zavala, la misma comunidad judía tuvo que emitir un comunicado desmintiendo aquello. O sea, pero claro, la lista ya lleva años circulando por las redes sociales y verá, que si tú dices que Navarro es de Córcega, pues Navarro es de Córcega, porque aquí por desgracia muchas veces ya no podemos discutir con la razón de por medio. No, Entonces, no, ni con la razón ni con documentos, porque sí, ellos son sí. los que tienen razón y ¿qué les vas a discutir? Fíjate que el sábado pasado había, había una congregación de descendientes de... que conviene que, fíjate, luego conviene que saquemos este tema, es decir, hay unas enseñanzas muy importantes. Había una congregación de descendientes de nativos en la misión de San José, aquí en San Antonio, y entonces pues había pues descendientes de los canarios, descendientes de las damas de la Revolución Americana, de los que hizo, claro, ahora está tomando mucha fuerza porque gracias al tema de Gálvez y la presión que se está haciendo, Ujú. pues están apareciendo muchos descendientes de españoles que lucharon en la independencia norteamericana, que no hay que confundirlas con las hijas de la Revolución de Texas, porque si las hijas de la Revolución norteamericana son bastante afines, y fíjate que hasta en sus carteles, en sus pósters, hay una bandera de los Estados Unidos y una bandera de España, la rojigualda, ¿no? Estas son las hijas de la Revolución de Norteamérica, son bastante afines a la historia de España. Tenemos las hijas de la Revolución de Texas, que es todo lo contrario. Entonces no hay que confundirlas unas con otras, porque claro, Madre mía. las hijas de la Revolución de Texas lo que estaban es tratando de independizarse de España. Entonces la bandera de España ahí no la ves por ninguna parte. Lo que sí ves es muchos símbolos de las logias masónicas. Mira, yo sinceramente lo que veo es mucha ignorancia, entonces no saben ni muchas veces ni de qué están hablando. Y Entonces estábamos postureo en esto. también, ¿no? Postureo o pose, como se dice en Sudamérica. Sí, sí, totalmente, porque fíjate que hay uno que hace unas conferencias a las que van 4 personas que dice que es descendiente de indígenas y debe tener un 2%, porque el resto es totalmente gringo, Sí. totalmente norteamericano. Y él va echando pestes de España, pero ya llega un momento en que no les puedes hacer más caso. Y con el tema que estábamos hablando de los judíos, pues estaba en esta convención, ¿no? En el que se juntan pues, todas las asociaciones genealogistas que están relacionadas con los indios de las misiones y en todo esto. Y entonces había una señora que tiene un batiburrillo ahí, es descendiente de canarios y descendiente de indígenas y tiene un batiburrillo un poco complicado. Y entonces ella defendía que el apellido Pérez, pues era un apellido clásicamente sefardí. Y entonces llegó un momento en que le dije, pues mira, todos los Ez en España es como el Johnson o como el Paulson o sea, es el hijo de Rodríguez, perdón, el hijo de Rodrigo, el hijo de Fernando. Digo, y Pérez, pues probablemente sea en referencia al hijo de Pedro. Ujú. O pero, que sería la forma antigua del romance Claro, antiguo. como en catalán es el Pere, ¿no? Pues Ujú. de Pere Pérez. Y se voltearon todos y se quedaron así como diciendo, ostras, pues esa no la habíamos tenido en cuenta. Esa no sabemos de dónde nos ha llegado esa bufetada, ¿no? Porque claro, ellos fíjate que llevarán a lo mejor, qué decirte, pues toda su vida haciendo sus numeritos, sus genealogías, de dónde venimos, y en ningún momento habían tenido en cuenta pues que Pérez, pues ¿por qué tiene que ser sefardí? Pues puede ser un apellido normal y corriente al que viene de Pérez. O sea que sí. Y mira, te voy a hacer, para que no se nos olvide, el tema, sabes que lo que se defiende mucho, precisamente porque fue otra
yo soy como una esponjita, yo voy cogiendo de aquí, de allí, Vas voy absorbiendo. cogiendo, voy absorbiendo ideas de todas partes. Y entonces sabes que se acusa mucho a España de que exterminó a determinadas naciones indias, ¿no? Hay un exterminio, se aniquilaron los indios y tal y cual. Yo con los estudios, pues fíjate, los frailecitos es que en sus registros, en todos los sitios iban poniendo, pues he bautizado a Pepito, que es de nación apache y tiene tantos años y los padres son gentiles, por ponerte un ejemplo, y los padrinos son de nación comanche, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es un ejemplo que estoy poniendo. Pues este, imagínate en 4.000 y pico registros, que son los que yo he transcrito, pues te aparecen, no sé, ¿qué te puedo decir? 200 diferentes naciones indígenas. Algunas de ellas pues son únicamente una familia. O sea, de lo que estamos hablando es de un apellido familiar. Es una familia, padre, madre, y les pregunta el frailecito, dice, ¿cómo se llaman ustedes? Pues nosotros nos llamamos los Yerbipiamos, por poner un ejemplo. Es una nación un poquito grande, pero bueno, nosotros nos llamamos los Herbipiamos. Y llega un momento en que tú te pones a pensar y dices, pero no, espérate, Herbipiamos es el nombre de la nación. Pero este señor lo está poniendo como si fuese su nombre particular de cómo se llamaba el indio en su gentilidad, ¿no? Dices, pues ya llega un momento en que a la conclusión a la que llegas es que sí, había naciones grandes, ya sean los apaches, los jarames, los comanches, pero luego había naciones muy pequeñitas que eran un grupo familiar únicamente. Entonces, lo que se está defendiendo por parte de los indigenistas es de que por la conquista española, por el descubrimiento de Colón, pues todas estas naciones fueron aniquiladas, porque se exterminaron, porque ya no existe documento más de que existan estas. Bueno, pues lo bueno que tienes es que eh, ¿cómo decirte? El destino te va dando pistas de qué es lo que realmente pasó. Y entonces me vienen a mi stand, me vienen dos descendientes de supuestos naciones que habían sido extinguidas. Pues si tenemos descendientes, es que no fueron extinguidas. Claro, es un oxímoron. Claro, es que fueron asumidas y a veces fueron asumidas por naciones más grandes como los apaches, porque los apaches eran muy agresivos y entonces los apaches mataban a los... Pero eso es algo que se iba haciendo en la historia, todas las civilizaciones, todas las culturas lo han hecho y no hay que tampoco rasgarse la vestidura y hay que reconocerlo. Los apaches eran muy agresivos y los comanches y mataban al que no fuese de su nación. Entonces, mataban a los hombres, a los guerreros, y se quedaban con las mujeres y con los niños pequeños, y los admitían dentro de su nación. Esto ha pasado muchísimas veces. Y cuando no era con los indígenas, pues era con los españoles. La gente, las naciones que se meten en las misiones, llega un momento que cuando están en los registros, pues sí, los registran, los frailecito los registran con el nombre que tenían originalmente, con el nombre de su tribu, pero al cabo de una o dos generaciones ya no son indios yerbipiamos, ya son españoles. Sí, Hasta que en 1821 pues pasan a ser mexicanos. Entonces no es una extinción, lo que estamos hablando es de lo puedes llamar aculturación, lo puedes llamar asimilación, ujú. pero Incorporación, claro, bueno, sí, sí. sí, lo que quieras, pero yo lo que no puedo es luego llegar a un sitio porque y me aparezcan descendientes de los supuestamente aniquilados. Entonces, alrededor de todo esto, pues se ha hecho una leyenda negra, se ha alimentado una leyenda negra que, pues, las sencillas pruebas te están demostrando que no era así, ¿no? Entonces, llega un momento que lo que te digo, como una esponja voy cogiendo de aquí y de allí y se me presentan estas dos indiecitas diciendo que son descendientes de tal y de cual. Claro, son Entonces, como las claro, piezas de un rompecabezas. Vamos a hacer una breve pausa. Jorge, estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Una breve pausa. no te preocupes, aquí estamos. Hemos hecho una pausa porque estamos teniendo algunas dificultades técnicas, pero bueno, nada que no pueda resolverse. Y con todo esto que hablamos con Jorge, yo le quería preguntar algo porque se lo he escuchado, se lo he leído y aquí además en este canal lo hemos tratado con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, que es el tema de la sociedad de castas.
Emilio pues se metió en los archivos y vio cómo la historiografía venezolana en el siglo XX utilizó mucho esta figura. Un poco más o menos nos da a entender pues que la monarquía hispánica era una especie de sociedad de casta cerrada, al estilo hindú, con intocables de por medio y demás. Y claro, como Jorge pues lleva años trabajando los archivos tejanos, eso no es tan así, ¿no, Jorge? La sociedad hispana ni en Norteamérica, ni en el Caribe, ni en Sudamérica, en fin, con todos sus defectos, que los tuvo. Pero no había un sistema cerrado de castas y de intocables, ¿no? Como lo podemos interpretar la India. No, no tiene ni punto de comparación. Lo que ocurre es que lo que se está viendo, como siempre, es la historia desde una visión actual. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de esclavismo, que seguro que luego querrás hablar de ello, pues se hace con una visión actual. Y lo mismo pasa con las castas. De las castas no se habla hasta que empiezan a salir las pinturas costumbristas de finales del 18, ¿no? Y salen, sobre todo salen en la Nueva España, pero no sé si salen también en el Perú, me parece que sí. Este es un tema que la verdad es que, sinceramente, no me ha interesado mucho porque lo he visto tan, o sea, tan fuera de lugar que no le he prestado, quizá no le haya prestado la atención especializada que merece ya para desmentirlo totalmente. Pero, pero lo que es aquí en Texas, yo te puedo decir que en los tres libros hay unos 4.500 registros aproximadamente. Se habla de algo relacionado con, o sea, se relaciona a alguna de las personas con una casta en solo 18 casos, 18 registros. Y todo lo hace un frailecito que podría ser ya cura, ¿no? Yo creo que finales del 18 ya podría ser el cura más que el fraile. Porque sí hay diferencias entre frailes y curas. El cura está más preparado y el fraile no tanto, entonces sí podríamos. Y yo creo que es una referencia que hace este cura nada más. Y son 18 casos. Yo, por ejemplo, tengo pues mira, si la busco, seguro que la encuentro y te la enseño. Tengo un estudio hecho con lo que son únicamente las castas te lo voy a compartir. Ahí vamos. Yo hice este estudio para la presentación de los libros. Y entonces, como ves aquí van las 56 diferentes nombres de castas. Eh, a ver si le puedo ampliar esto de alguna forma. Aquí vemos. Todo esto que vemos aquí, vemos castizo, castizo, cuatralbo, coyote, coyote mestizo, cuarterón, cuarterón de chino y luego cosas tan impresentables como grito o tente en el aire. Todo esto son 56 diferentes clasificaciones de castas que, según un autor mexicano, pues estaban en los documentos. Y yo lo único que he encontrado en 4.500 registros han sido 11 veces la palabra mulato, 2 veces la palabra coyote y ni tan siquiera sirve para clasificar a nadie, sino que a una persona la llaman la coyotita como apelativo, Uh ¿no? -huh. Luego hay 7 mestizos y ya, todo eso es lo que encuentro. Entonces, si haces una curva de, de estadística sobre los 1.600 registros que tiene el libro de bautismos, pues los 18 casos estos que vienen mulato, mestizo y tal, son los que siempre encuentras aquí, ¿no? En las partes verdes, que es lo que se viene a descartar. O sea, si tú lo que tratas es hacer una... Eh, ¿Cómo decirlo? Fíjate que voy a tener que tener un diccionario a mano porque se me van olvidando las palabras. Un estudio. Si tienes que hacer un estudio estadístico, pues la masa está aquí, en esta zona. ¿Qué quiere decir? Que el que haya 11 mulatos no quiere decir que se aplique un sistema de castas, es todo lo contrario. 11 entre 1.600, eso es la excepción que confirma la regla. Y Claro. entonces, la regla es que no había castas en la misión de San Antonio de Valero y no se pueden defender. Yo, por ejemplo, pues mira, estuve colaborando aquí con el Museo de San Antonio,
Museo de San Antonio Museum of Art, el Museo de Arte de San Antonio. Estuve colaborando porque me pidieron ayuda en organizar el principal catálogo sobre una exhibición que hicieron en el año 2018 por los 300 años de la fundación de la ciudad. Y entonces se trajeron mucho arte novohispano, se trajeron cuadros importantes, se trajeron cuadros como este que tengo aquí, seguro que... Aquí está. Entonces, este cuadro le trajeron a tamaño natural. O sea, fue una exhibición importante, ¿no? Una exhibición muy importante. Y yo estuve trabajando porque ellos tenían un problema con la organización, tenían un poco un caos con la organización de las referencias bibliográficas de su catálogo. Y es un catálogo importante que no solo hablaba de las piezas que tenían en la exhibición, sino hablaba de historia también. Pues esa fue mi pequeña colaboración y uno de los cuadros que nos trajeron era este o era parecido a este. Sí, sí, sí. El famoso cuadro de las castas. Entonces, el comisario de la exposición, fíjate, aquí le llaman curador y me iba a salir la palabra curador. Bueno, el comisario de la exposición pues hizo una cartela anexa a este cuadro costumbrista en el que decía la ignominiosa separación de castas del Imperio Español. Sí, como si fuera un apartheid, ¿no? Sí, sí. Precisamente lo que a lo mejor nos están enseñando este cuadro de castas, pues es que había una mezcla racial en la Nueva España. Eso es lo que nos está enseñando y nos está enseñando también pues los trajes, nos está enseñando algunas otras cosas, pero precisamente lo que no está enseñando es que hubiese un sistema de castas establecido. Así como te decía antes, Jorge, como dice Emilio Acosta de Venezuela Provincial, por ejemplo, o parte de la historiografía venezolana también utilizó este tipo de cuadros para decir los españoles dividieron a la gente y se vivía eso, un sistema cerrado como la India o como el apartheid de Sudáfrica. Y eso en el siglo XX, en determinadas épocas del siglo XX, fue muy sonado. Claro, porque estamos hablando de que hay, y eso sí es culpable totalmente, el izquierdismo político que defiende estos temas para, pues, no sé, tener un poco una razón de existencia. Pero es que realmente la conquista se produce en el año 1519-1521, la conquista de México, que fue pues, prácticamente la primera, ¿no? Sí. Y, y esto aparece pues casi 300 años más tarde. Esto es finales del siglo XVIII, cuando aparece. En 300 años de mezcla, tú no puedes saber la cantidad de mezcla que tiene una persona de cualquier... O sea, no puedes clasificar por mezcla racial solamente por el color de piel. Es que es absolutamente absurdo y eso nos lo han demostrado y nos lo lleva demostrando desde Darwin, ¿no? Casi. Cuando un hombre negro y una mujer blanca, pues no tienen 4 mulatos, ¿no? Tienen un negrito, tienen 2 mulatos y tienen un blanco. Sí, sí. Entonces, y son los 4 hermanos, ¿cómo puedes defender que haya un porcentaje mayor de sangre para hacer una división social de acuerdo al color de piel? Es un absurdo, es que no se produjo. Lo que sí se produjo, pues es un sistema clasista, pero era un sistema clasista permeable, no era impermeable totalmente. No podemos hablar de castas raciales, a lo mejor podemos hablar de castas de clases dependiendo del origen. Entonces yo me hice mis apuntitos, pensando que tú me ibas a preguntar esto, me hice mis apuntitos y entonces el asociar las castas con los cuadros costumbristas que estamos viendo ahora mismo en pantalla es un absurdo y es mentira. No, y Si fíjate, por tú ejemplo, Jorge, hablando del siglo XVIII, en la época de Carlos III, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, muy para adelante, la política de este rey era a la virtud por el mérito, como él define ese lema en la orden que él crea, la orden de Carlos III, y vemos, por ejemplo, toda una especie de dinastía acriollada, como son los Galvez, y los Galvez no proceden de la alta nobleza. Y hay mucha gente de clase media baja que en la época de Carlos III llega a puestos muy altos de responsabilidad. Entonces, lo que tú dices, finalmente, es un sistema, llamémosle clasista,
o de antiguo régimen, que no era exclusivo de España, porque al fin y al cabo imperaba en todo Occidente, pero que como tú bien estás diciendo, había una permeabilidad social y un dinamismo mucho mayor de lo que se nos quiere hacer creer con esto del sistema de casta. Y yo siempre pienso en el ejemplo de los Galvez, por ejemplo, ¿no? Que creo que es totalmente ilustrativo. Sí, los Gálvez, además, totalmente ilustrativo. Mira, lo que sí creo que se pudo haber producido vamos a hablar de la Nueva España, ¿no? Sí. Pues que hubiese una división entre peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y negros. No quiere decir, no quiere decir que unos estuviesen por encima de otros, porque los peninsulares que había eran prácticamente funcionarios y algún gobernante. Sí, sí, los Y, peninsulares eran una minoría absoluta, vamos. y recién llegados, o sea, podían ser migrantes recién llegados, con lo cual no quiere decir que estuviesen en la cúspide de la pirámide por ser peninsulares. Eso es falso, es incierto totalmente. ¿No? Y luego, Jorge, te das cuenta, por ejemplo, cuando analizas los pormenores, es lo que hablamos de las historiografías, sobre todo modernas. Mi amigo Francisco Núñez del Arco, el historiador quiteño, él siempre me recuerda que un antepasado suyo luchó como realista, ¿no? Cuando se produce la independencia de Sudamérica y demás, es Ramón Núñez del Arco y en la historiografía nacional o nacionalista ecuatoriana figura como español, cuando el primer Núñez del Arco llega a Panamá en el siglo XVII y de Panamá pasan a Quito. Pero claro, decir que este hombre era más criollo que la papa, pues no casa mucho. Otra cosa es además los intereses de familia que había de español, de peninsulares casados con criollas, de criollos casados con peninsulares. O sea que eso muchas veces que también se nos ha hecho creer por las historiografías modernas, después de la independencia, como que entre peninsulares y criollos existía un muro de separación y que estaban peleados a muerte. Yo es algo que cada vez pongo más en duda. No, hombre, por supuesto, lo tienes que poner en duda porque no es ni cierto. O sea, es que lo que se ha hecho es explicar determinados posicionamientos políticos actuales de acuerdo a eso. Y entonces el tema de los criollos, que actualmente se anden quejando de que no, es que los peninsulares no dejaban a los criollos acceder a los puestos de responsabilidad, pues eso es mentira. Los criollos hay criollos como Oñate, precisamente, el último de los conquistadores, es criollo. Al final termina en España, ¿no? Pero él es criollo. Sí, O sí, sea, tienen nacido en acceso a América. la... Claro, él nació en América. Entonces, los criollos, lo que tenían básicamente los criollos, pues era el poder económico totalmente. El peninsular no tenía. El peninsular era funcionario o era recién llegado. No tenía poder económico. Claro, cuando se produce la conquista en los primeros años, ¿quiénes van? Los que tienen cierto poder económico, porque el primero, el viaje cuesta un... ¿eh? Vamos a decir un ojo de la cara por no decir otra cosa. Sí, se me había venido a la... Ya sé que estamos en público y no puedo decir lo que realmente pienso, pero... Y entonces el viaje costaba muchísimo. ¿Quién podía ir? Por los ricos. Pero luego ya, en los años posteriores, en 200 años después, quien va pues es el funcionario porque se lo paga la corona o ya va un migrante que ha vendido absolutamente todo en España y va a trabajar Sí, en o lo que alguien sea. que tiene familia, en fin, ya es otro Así es. rollo. Los criollos están detentando el poder económico y están detentando el poder social. Ellos sí que están en la cúspide de la pirámide y son precisamente los que hacen la independencia. Son los criollos, no son los indígenas. Los indígenas no se independizan de la corona. Son los criollos, pues porque la corona en cierta forma pues les está imponiendo unos límites y ellos quieren tener la sartén por el mango. Y eso es lo que no promueve la corona. Pero no porque los peninsulares estuviesen en la cúspide de la pirámide. Sí, no, y Estaban los... además en la Nueva España, en el ámbito que tú has estudiado, y eso, por ejemplo, lo subraya mucho Tomás Pérez Bejo, que es un historiador español radicado en México. O sea, Tomás Pérez Bejo llega por sus investigaciones a la conclusión de que los peninsulares eran una ínfima minoría y en una ciudad tan importante como era la Ciudad de México, y que el porcentaje era irrisorio de peninsulares. No, realmente. O sea, es que no se sostiene. La mayoría de lo que se está defendiendo, y casi siempre es en contra de España y por esa leyenda negra que tenemos, no se sostiene, pero no ya documentalmente, por sentido común. Ujú. Aplicas el sentido común y no se puede sostener. Entonces, ahí están los criollos. ¿Quiénes son? Luego me vienen con los mestizos.
Pues los mestizos son la base social. O sea, y no quiere decir que estén abajo de la pirámide y que los criollos no les dejen, porque había mucha mezcla, es que había mucha mezcla racial. Entonces, el criollo, por supuesto, que se casaba con mestizos, por supuesto. ¿De dónde Es van a como salir? Juan de Oñate es un caso. Él era un ¿Ah? criollo casado con mestiza. ¿De dónde van a salir tanta población que tiene la Nueva España ahora mismo, que tiene México, de mestizos, si no en un origen no se hubiesen estado mezclando racialmente todo el que fue a América? Pues sí, mira, muchos de los que ahora mismo son blanquitos en México no son de aquella época. Sí, hay gente que todavía desciende de aquellos, pero hay muchos que son llegados posteriormente en las distintas migraciones. O sea, no porque ahora tengamos una visión de lo que está sucediendo ahora, quiere decir que en aquella época se tuviese esa misma visión y se tuviese esas mismas acciones. Y luego, mira, ¿qué te voy a decir de los indígenas? Pues claro que había indígenas, pero había indígenas que se estaban hispanizando y no estaban en la base de la pirámide, ¿eh? Los indígenas, los que estaban en las misiones, al menos tú no los fueses a tocar porque el fraile que los cuidaba o el cura que los cuidaba daba el chivatazo y ya fueses peninsular, criollo, mestizo, lo que fuese, que ibas para adentro. Sí, no, O porque sea, esa es otra de las cosas de la leyenda negra de la sociedad de castas, pues como que los frailes tenían esclavizados a los indios en las misiones. sí, no, mira, es imposible porque lo que se está haciendo, y fíjate que esto pues era un tema que a lo mejor quería tratar contigo, más ampliamente, posiblemente en otro lo haremos, pero lo que se hace yo lo tengo comprobado, hay una parte de la leyenda negra que no se hace conscientemente. Estoy estudiando ahora mismo todo lo que es prácticamente las misiones y los presidios en todo lo que es la América Española, o sea, desde México hacia el norte, ¿no? Todo para arriba. Sí, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué tenemos? ¿300 misiones? No sé, por decirte un número. Es imposible hacer el cálculo porque las misiones se establecían, se abandonaban, luego iban a otro sitio, o sea, es imposible hacer un cálculo. Entre las 300 misiones hay un comportamiento de la corona y de los frailes, que es decir, los indios son los que piden las misiones, la corona provee un poco de dinero para establecer la misión y para mantener al fraile, y al fraile le pone un soldadito para que cuide del fraile, porque pues los indios al final se rebelaban, iniciaban una rebelión y mataban a todo el que estuviese por delante. Las cosas como son. O sea, que luego hablaremos también de ello si quieres, pues que después de las epidemias, la segunda causa de muerte en Norteamérica, que es lo que yo estoy estudiando, y me imagino que en todo el imperio español será igual, la segunda causa de muerte era ser muerto por otro indígena, no por los españoles, ¿no? Te mataba otro indígena. Entonces, cada vez que una tribu indígena se rebelaba, mataba al fraile, mataba a todos los que estuviesen en los alrededores, que tuviesen algo que ver con España, ya fuesen españoles peninsulares o mestizos o quien fuese, y esa era en sus rebeliones. Entonces, ¿qué hizo la corona? Pues poner un soldadito, un soldado de cuera, ayudando a cada fraile. Hay misiones como, por ejemplo, la de San Antonio de Valero, que la misión está en activo 80 años, que en total por ella pasan 1.500 o 1.600 indios y que tiene una población media de entre 300 y 400 indios. Entonces tú a 300 o 400 indios no los pones a trabajar con un fraile y un soldado ni loco. claro, es que es lo que tú dices, es que al final tenemos que apelar al sentido común, más que a la documentación, o tanto como la documentación. Es que a mí lo que me pasa es que yo presento la documentación y no me hacen caso. Entonces ya la gente tiene que decirle, bueno, pues mira, es que no estáis ni siquiera pensando racionalmente. Ya tengo que atacar ya con el sentido común y decirles, es que esto es imposible. Es que en las plantaciones de Luisiana, los franceses o los anglosajones que tenían esclavos allí, para 100 esclavos negros que tenían 20 blancos a caballo poniéndoles a trabajar, Ujú. ¿no? Tienes que tener una fuerza coercitiva para poner a la gente a trabajar. Y eso no se da en las misiones ya por sentido común. ¿Qué Ahora que tú has ocurre? dicho, Jorge, lo de los esclavos, yo te escuché la conferencia
Bueno, tú sabes, los que tenemos niños, pues las conferencias las tenemos que escuchar a saltos, pero bueno, en 3 o 4 saltos te he escuchado la conferencia que diste para la Asociación Héroes de Cavite. Le mandamos un saludo a Ángel Benzal también. Y me llama mucho la atención como tú hablas, o sea, como tú tratas el tema de la esclavitud alejada totalmente del presentismo, ¿no? Y de cómo aparecen figuras muy interesantes de negros, de mulatos, que están además adscritos a la figura del padrino, de la madrina, que al final es lo que hablamos. Hay un mayor dinamismo social y me gustaría que hablase de esto, sobre todo porque, bueno, tú sabes que yo pertenezco a la Hermandad de los Negritos de Sevilla, que como hemos tratado otra vez en este canal, pues es la hermandad más antigua de la ciudad y era una hermandad, se llama Negritos porque era la hermandad de los negros, lógicamente. Y desde aquí también le mando un saludo a Felipe Guerra Vázquez, que fíjate la curiosidad, en la hermandad de los Negritos, Jorge, no es hermano mayor, sino es alcalde, porque el hermano mayor honorario es el arzobispo de Sevilla. Y en Sevilla también tenemos una calle que es la calle Conde Negro, que era una especie de alguacil o de policía de la comunidad negra. O sea, todas estas cosas que tú te puedes encontrar en las misiones a otra escala, pero ya se estaba reproduciendo aquí en Sevilla, en el puerto y puerto de las Indias. Bueno, es que las misiones son realmente una reproducción de la sociedad española en ese momento, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es meter a los indios a vivir como españoles. Pues, el sistema social, el sistema político, todo lo tienes que reproducir en las misiones. Y lo mismo pasaba con los esclavos. El tema es que si tú tienes eh, pues una muestra, como te digo, de 300 misiones o de miles de poblados. Si tú te pones a escribir en un libro la generalidad sería poner cada una de esas misiones o cada uno de esos poblados, pues explicar lo que fue. ¿Qué ocurre? Que eso es muy aburrido, porque estás repitiendo 300 veces lo que ya se sabía. ¿Qué Claro, ocurre? Pues que tienes 2 o 3 excepciones. Y las excepciones son pues que había un fraile que trataba mal a los indios, porque sí las había excepciones. O de un cualquiera otro, un alcalde o quien fuese, que se aprovechaba de los indios. Si tú al final dices, no, mira, de los 300 ejemplos de la generalidad voy a escribir 20 páginas para no ser repetitivo, y de las excepciones voy a escribir 300 páginas, ¿vale? Pues entonces resulta que tú al final del libro has convertido la excepción en generalidad. Y cuando terminas de leer tu libro dices, joder, qué cabrones que eran estos españoles. Oye, es que esto no es justo realmente. O sea, la generalidad, el sistema español era un sistema bueno con todas estas gentes y lo que estás haciendo tú, algunas veces inconscientemente, otras veces de forma consciente, no, vamos a escribir leyenda negra. Pero otra vez lo haces de forma inconsciente, dice, no, es que esto no tiene interés, me voy a enfocar en las excepciones que sí tienen interés. Pues al final todo es excepción, lo que estás haciendo es un relato de las excepciones, de que había un español que se aprovechaba o de que había un fraile que trataba mal a los indios. Es una excepción en la generalidad. Y lo mismo ha pasado con los esclavos. Lo que estamos haciendo hoy en día, pues es teniendo una idea de que negro ya es esclavo. Y además tenemos la imagen esa, no sé, yo en mi generación, las generaciones posteriores, pues evidentemente no lo han visto. No han visto aquella famosa serie que era de Raíces, ujú, de Kunta Quinte, ¿no? de Punta Quinte. Entonces, claro, los que nos hemos educado, yo siempre digo que aun siendo españoles somos americanos porque nos hemos educado con viendo las películas del oeste, las películas de guerra americanas y entonces, aunque hablamos español, pero realmente hemos sido educados como norteamericanos. Y ellos tampoco me lo creen, los norteamericanos tampoco me lo creen, dicen, no, no puede ser. Y pues yo sí, yo hombre, yo crecí en España, pero estaba todos los días viendo John Wayne porque no había otra cosa. Y cuando no te ponían Rambo, ¿no? Claro, entonces básicamente culturalmente pues nos han aculturizado. Que nosotros tengamos luego nosotros nuestro flamenco y cosas y nuestros toros, y pues bueno, yo casi ya estoy empezando a creer que eso sea la excepción. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, llega un momento en que la idea que tenemos de la esclavitud o de los negritos, pues es una idea de la esclavitud que tuvieron los norteamericanos, los anglosajones y europeos con los negros en Luisiana, en Alabama, en todos estos sitios. Pero era muy distinta
En el Imperio Español era muy distinta. Es que, mira, aquí, por ejemplo, me he quedado congelado con esto de las castas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo otra. Esto estoy utilizando. Aquí está. Estoy utilizando unas diapositivas que presenté en una conferencia hace poco. Entonces yo no estoy seguro de que, evidentemente, el sistema español, también tengo un documento por ahí que he conseguido en inglés, que es una traducción de un documento español, que la esclavitud en España estaba absolutamente regulada y en algunos casos esa regulación que se hacía de los esclavos pues era incluso más protectora que en algunos casos que la ley del trabajo que tenemos ahora mismo. En algunos casos, ¿no? Porque sí, a los españoles se les permitía tener esclavos, lo que no estaba permitido era el comercio, o sea, no hay prácticamente barcos esclavistas que trajesen los esclavos, es una cuestión portuguesa y anglosajona. Este, um, Holandeses también había, españoles no había. Entonces resulta que se va Steven Spielberg a hacer una película sobre esclavistas y tiene que ser un barco español. O sea, entre los muchos que hay, tiene la excepción, lo que te contaba antes de la excepción. Sí, ¿no? La excepción. Y Estados Unidos además en la que salva a los esclavos de los malvados españoles. Ese es el mensaje de la película. Ahí está. O sea, había una excepción, que era un barco esclavista, y había una generalidad, que era, pues esto, los ingleses y los portugueses. Pues bueno, vamos a centrar toda la atención en la excepción española. Y eso es mucha parte de la leyenda negra. Y entonces, pues mira, aquí tengo dos casos que aparecen en los libros estos de las misiones, en los que pues a esta señora la permiten ser madrina en un bautizo. Y entonces te lo dice aquí claramente, dice, fue su madrina Juana María de Abonsa, esclava de José Antonio Rodríguez. Eh, Había una cosa muy clara y es que y mucho más que actualmente, en aquel momento, la Iglesia Católica mandaba mucho y luego hay otros ejemplos que lo demuestran. La Iglesia Católica mandaba mucho en muchos aspectos de la vida. Lo que no iba a permitir para la Iglesia Católica era muy importante la labor de las madrinas y de los padrinos en los bautizos, porque eran los que en caso de muerte de los padres se tenían que hacer cargo de los bautizados y se Claro. tenían que hacer cargo de su educación eclesiástica, ¿no? O sea, esto era Sí, un que tema muy importante. en la época no es moco de pavo, o sea, no estamos hablando de un mero compromiso social, estamos Es que es hablando de eso a un lo que voy. tema elevado. Eso es a lo que voy. No es como ahora, porque si todo lo ponemos, la visión que tenemos ahora es totalmente distinta a como era hace 300 años. Y entonces te encuentras con que, ¿cómo iba a permitir el fraile que una esclava que no tiene posibilidades de hacerse cargo de alguien si se mueren los padres, una esclava en la idea tradicional que nosotros tenemos ahora, ¿no? Sí, ¿Cómo le vas a permitir a una esclava que la estás dando de latigazos todos los días para que te recolecte el algodón, que se haga cargo de un bautizado? O sea, que no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido, por ejemplo, es pensar que a lo mejor esta esclava, la denominación que tuviese en ese momento, o sea, el significado de la palabra esclava en ese momento fuese muy distinto al que tenemos hoy en día. Y entonces yo lo que te digo es que en 1600 registros, en 400 páginas de registros, las únicas dos palabras que tienen que ver con, o sea, no que tienen que ver, he hecho una búsqueda por el programa Word, sabes que te permite hacer búsquedas de palabras, y sí. entonces si le pones esclava o le pones esclavo, entre 1600 registros, las únicas dos veces que aparece son estas, esta y esta, entre 1600 registros. O sea, primero, esto lo que nos demuestra es que en la misión no existía la esclavitud, porque se ve que los frailes tampoco tenían ningún reparo en hablar de esclavos. Para ellos era una cosa normal en aquel momento que existiesen los esclavos. Y que además Por no lo que, solo volvemos a lo mismo, que no es que sea un invento español, porque ahora hay quien dice que el tema de la esclavitud poco más o menos es un invento español. Esto, y no se está diciendo, Jorge, por los indigenistas o por los norteamericanos, esto se está diciendo en España. O sea, sí, verá.
Es que ese es un problema grave. A mí, ahora hablaremos en un momentito de eso, porque sí quiero hablar de ello. Ya vamos a cerrar el tema este, ¿no? Juana María de Agonza, y siendo madrina en un bautizo. O sea, esto rompe totalmente pues, los prejuicios que tengamos hoy en día sobre este tema. Y luego la siguiente, pues fíjate, eh, este está en el libro de matrimonios, yo creo. Sí, este es en el libro de matrimonios. De los tres libros que tengo, el primero era en el de bautismos y el segundo en el de matrimonios. Pues fíjate, más a mi favor, porque si junto las 1000 páginas que he transcrito entre los tres libros, ya no estamos hablando de 1600, ya estamos hablando de 4500 registros. En 4500 registros solo aparece la palabra esclava o esclavo en 2 ocasiones. O sea, ya eso te dice mucho. No, y te dice, aquí esta señora, María Gertrudes Ávila, era una mulata y era esclava de doña Josefa Leal. Y entonces se estaba casando con un mulato que era libre, que era originario del presidio. Bueno, del presidio se refiere exactamente al pueblo de San Antonio, ¿no? A la ciudad de San Sí. Antonio. Hijo legítimo de Juan de los Reyes y de Naherencia Talamantes, difuntos, tal, tal, tal. Y entonces esta señora le pide permiso a su dueña para casarse. Pues si su dueña, lo que tengo claro es que esta esclava dejó de ser esclava cuando se casó con el mulato libre. Sin ningún tipo de problema, parece que le dieron el permiso, se casaron y además esta mulata esclava, pues es que te tendría que mostrar el otro documento, porque el otro documento no le quiero enseñar todavía hasta que no tenga el original en español, porque lo que tengo es una traducción al inglés. Pero lo que te dice exactamente es que a los esclavos pues les tenían que proveer pues, de ropa, de comida, les tenían que dar un día de descanso semanal, algunas cosas incluso que hoy la ley del trabajo no contempla. Imagínate. Ya te he comentado antes. Sí, Y sí. entonces, pues a mí lo que no me cuadra es que en aquella época la palabra esclava tuviese, o esclavo tuviese el mismo significado que tiene actualmente hoy en día con el filtro que nos ha metido Hollywood por en medio. Ujú. No me cuadra para nada, en absoluto. Jorge, Así es que, vamos a hacer otra pausa y prontito volvemos. dale. Volvemos de la pausa por las dificultades técnicas y estamos hablando con Jorge acerca de la esclavitud, de la complejidad de ese concepto de esclavitud y también de la figura del mulato y del negro libre, que de hecho ha quedado en el folclore cubano, por ejemplo, la figura de los negros curros, los negros que llegan libres principalmente desde Andalucía. Y por ejemplo, también tenemos negros conquistadores, negros soldados, negros marinos, negros pobladores, y de esto no se están haciendo series, se hacen series o películas como la que citaba Jorge, la película Amistad de Steven Spielberg, donde los norteamericanos, los estadounidenses, mejor dicho, salvan a los esclavos negros de la malvada España, pero no hay ninguna serie, Jorge, pues que retrate esta complejidad, esta movilidad social, que también hubo entre los negros y los mulatos, y que tú te has encontrado en la documentación de las misiones. De hecho, antes hemos hablado de los dragones de cuera, y yo algunas veces digo, Jorge, que el dragón de cuera es un soldado que es una especie como de policía montada de Canadá, de Ranger de Texas y de Guardia Civil Español, un 3 en 1, ¿no? Y entre los dragones de cuera, esos soldados de frontera, también había soldados morenos, ¿no? Sí, en la documentación que yo tengo sobre estos libros, precisamente el primer enterrado probablemente no sea el primero, porque ahí nos falta, se perdieron como 2 o 3 páginas. Pero el primer enterrado en San Antonio era un soldado de cuera que pertenecía a la dotación del otro presidio, el que estaba más al este, estaba casi en la actual Luisiana, un soldado que era negro. Y entonces es curioso porque se llamaba Blanco de apellido, ¿vale? Ajá. Y es el primero, o sea, el primer formaba parte de los soldados españoles. Y mira, en la carta que te he enseñado antes de Fray Damián de Massanet, Sí. nos cuenta pues toda esa expedición, que es una expedición, yo la pretendo publicar porque todos estos documentos merece que se lean de forma original, porque son documentos que no han
no han salido en España. Y fíjate que estoy seguro de que están a su alcance, pero nadie hasta ahora se ha preocupado de sacarlos, y sí quiero sacarlos. Y entonces en esa expedición pues surge un problema. Hay uno de los alféreces que se mete en problemas con un alcalde en uno de los pueblos por los que va atravesando la expedición desde México. Total que este alférez pues le da un sablazo al alcalde, prácticamente le corta un brazo, y sin motivo alguno, ¿no? Solo porque pues, se habían dicho algo el uno al otro y sin motivo alguno, y se le condena a muerte, ¿no? A este. Pues este alférez era negro. Y, o sea que era algo común en los soldados de cuera. Sí, sí, Era algo vaya, qué común. interesante. Sí, sí. Que tuviesen este origen racial pues de todas partes. Al soldado de cuera es que se le paga poco. Como siempre ha pasado en el ejército español, siempre se ha pagado poco. Y, y a mí es esto que la gente no me cree, ¿no? Pero no sé ni cómo pudimos estar 300 años de imperio, porque con los mimbres que había poco se podía hacer. Y entonces se le paga poco y es algo que está muy común y incluso en la sociedad actual, que es eso de, venga, vosotros iros para allá y después vamos viendo, ¿no? Oiga, pero es que me voy con una mano delante y una mano detrás, ¿no? Entonces, tú sabes que ahora mismo el americano se va de expedición a cualquier sitio y se lleva ahí lo que haya que llevarse, Sí, se lleva el todo. ciento y la madre. El ciento y la madre, todo planificado, todo preparado, todo. En cambio, el español históricamente siempre se ha ido con una mano delante y una mano detrás. Y eso es lo que les decían, no, vosotros iros para allá y ya luego vamos viendo. A ver cómo os ¿Cómo nos hacemos buscamos llegar. la vida, no? Claro. Y al final no llegaba nunca nada, pues siempre era pues los propios soldados que se buscaban la vida. El soldado español siempre ha estado muy mal pagado y lo que se venía aquí a la frontera era un sitio peligrosísimo. Es que luego lo que se ha vivido en la frontera, luego tenemos cuántas películas de western hay, millones, y son películas épicas de lo que pasaron los norteamericanos en el oeste, ¿no? O de lo que se han creído que pasaron o Sí, se lo sí, han sí. inventado de lo que pasaron. Bueno, pues eso lo pasaron los españoles antes que Y los fíjate, Jorge, que por norteamericanos. ejemplo en España tenemos el desierto de Taberna, que ha sido históricamente un gran plató de western en la provincia de Almería, que ahí se ha rodado El bueno, el feo y el malo, un montón de películas más. ¿Cuánto western hispano no podríamos rodar ahí con los mimbres históricos que tenemos? Porque vamos, lo que tú te estás encontrando en los archivos, seguro que tú mismo eres capaz de hacer un guión de western, ¿no? No, pero fíjate, es que no me hace falta ni hacer el guión. O sea, es que los documentos te lo describen floridamente con todo lo que necesites y expediciones o sea, todo. Es increíble. Cuando empiezas a tirar de documentos, la verdad es que es increíble lo que se pasó aquí. Y era un sitio peligroso. ¿Y quién venía? Si venías a jugarte la vida, casi siempre te la dejabas y te pagaban poco y mal, ¿quién venía? Pues cuando se hacía una recluta de gente para formar parte de los soldados de cuera, pues no ibas a encontrar al señorito sevillano, ni al de Madrid, ni al catalán, ni a Sí, ninguno. sí, sí. Pues el que venía un mando, venía un alférez, venía un teniente a hacer la América, ¿no? Para hacer su currículum militar, y ese era el único peninsular. El resto era gente de aquí y de lo que se podía reclutar. Yo lo que he sacado por documentos, pues se empieza pagando 350 pesos en los primeros presidios, estoy hablando de finales del 17. Y a finales del 18 se seguía pagando 450. O sea, 100 años después se les había subido 100 pesos. No tenemos ni idea de lo que se hacía con ese dinero, pero lo que sí aparecen son documentos por ahí que algunos se quejaba de que realmente la vida de una familia anual costaba 2.000 pesos. O sea, estaba ganando un 25% de lo que necesitaba para vivir. ¿Cómo se compensaba el resto? Pues se le daban tierras que cultivaba o que hacía lo que pudiese con ellas, y muchas veces pues lo que hacían era no comprarse el equipamiento que necesitaba, porque el equipamiento lo tenían que pagar ellos, la mayoría de las ocasiones. La cuera,
si se compraban morrión o se compraban sombrero o la escopeta o el arcabuz o lo que se comprasen, se lo pagaban de su bolsillo. Entonces, si ya ganas el 25% y te lo reduces de tu bolsillo, pues como no tengas unas tierras, que era mucho lo que hacía, tener tierras y criar caballos, porque además cada uno, cuando salían de expedición de castigo, pues tenían que ir con 5 caballos para cada soldado, porque los iban reventando. Sí. Y todo eso se lo tenían que pagar ellos. Entonces realmente estaban tan mal pagados que ya te digo que un señorito de Sevilla no se lo iban a... Claro. Y No se los lo iban a... caballos y las vacas tan famosos de Texas también tienen procedencia española, lo que hemos hablado en otras ocasiones. El Mustang es el mesteño, que todavía se ve en Doñana, y la Longhorn es la vaca mostrenca, que también se ve en Doñana, en la Andalucía Atlántica. O sea que eso, por mucho que lo quieran ocultar, Jorge, ahí no hay tu tía, ¿no? Ahí, Ya, lo que pasa es que, mira, lo que se utiliza y se utiliza mucho, y se utiliza mucho también no solo en España, o sea, no solo en Estados Unidos, sino se utiliza en España, pues es lo que creo que lo decía Julio César, ya no estoy seguro, porque ya sabes que con los memes, pues lo decía Julio César, de repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. Y eso es lo que están diciendo, ¿no? Pues en muchos aspectos, cuando se trata de borrar y de borrar toda huella española en esto, pues se van diciendo mentiras y la gente se la cree, ¿no? y Jorge, yo ahora que tú has dicho eso, siempre, para ir ya cerrando este programa, me quedé con una de las ideas que me he quedado de cosas que te escuchaba, es de que realmente Estados Unidos no ha tenido aliado más fiel que España, empezando por la misma independencia que no se explica sin la ayuda española. Pero eso después no se ha traducido en que no... verás, si es verdad que ha habido, por ejemplo, Walt Whitman no tuvo palabras de afecto a España, o el presidente Kennedy, o Charles Loomis, qué sé yo, gente así suelta, por así decirlo, pero no se ha visto en la realidad que España haya sido, porque esa ha sido la verdad, España ha sido el mejor aliado que ha tenido Estados Unidos. Sí, lo único que ocurre es que por el tema del idioma, pues se ha pensado, y que el origen era británico, pues se ha pensado que los británicos han sido los aliados de los Estados Unidos, pero eso no ha sido cierto. Ahí mira, la idea que se tiene en España, y fíjate si estamos hablando de temas que nos va a dar para unas cuantas entrevistas. Sí, 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 Este, totalmente. la idea que se tiene de España en los Estados Unidos, pues esa es la idea que generó la Guerra Civil Española. Entonces se tiene una idea de que el español es bárbaro, porque en la Guerra Civil Española pues se mataban entre hermanos y es lo que se vendió aquí, ¿no? Lo que se vendió era la carne, la sangre, eso es lo que se Sí, vendió. además como si la guerra civil solo hubiera pasado en España, como si en Francia no hubiera habido guerras civiles, ¿no? No, y ellos mismos tienen su guerra civil, ¿no? Sí, sí, Pero sí. la idea que se tiene, el americano realmente pues no tiene tiempo ni tiene ganas de ponerse a estudiar la historia de España. Entonces, ni le interesa. Entonces, hacer referencia a que los americanos nos tienen odio, pues bueno, nos tienen odio por determinados puntos concretos de la historia. Uno de ellos es la guerra civil, como te digo, la idea esa de barbarie. Y Ujú. la otra es por el 98. Entonces, en el 98, España realmente ya no era nada. O sea, no se puede hablar ya ni de rescoldos del imperio, porque era un país en quiebra total, en el que los que estaban en Cuba y los que estaban en Filipinas, pues estaban allí ni sé por qué estaban, ¿no? Porque ni se les mandaba dinero, ni se les mandaba apoyo, ni armas, ni se les mandaba de nada. Entonces, pero España seguía siendo el imperio generador que había sido pues, durante 300 años. Y el imperio en ciernes americano, que entonces no era imperio todavía, ¿no? El imperio americano se hace en el periodo de entreguerras, es cuando los Estados Unidos se van arriba. En ese momento, ¿cómo un príncipe toma el poder? Matando al rey, lo primero. Y segundo, pues haciendo que la herencia del rey, que el recuerdo del rey desaparezca. Y entonces, ¿cómo los Estados Unidos se convierte en un país grande? Pues enfrentándose al imperio grande que había en ese momento, que era el español. Históricamente había sido, ni tan siquiera había sido el británico, había sido el español. Sí, sí. Entonces, el concepto que tienen aquí el anglosajón, el norteamericano, pues es de que España es el enemigo, porque en el año 98 había sido el enemigo.
Entonces entre la guerra civil y Pero lo del fíjate tú, 91, Jorge, el tema como si España hubiera invadido Estados Unidos, cuando fue Estados Unidos el que invadió territorio español. O sea, que es una locura. totalmente. Y se inventaron lo del acorazado Maine, fueron ellos mismos los que era el sistema que ellos utilizaban, lo utilizaron también en México, ¿no? Se inventaron ahí un tema para robarles este medio territorio a México y fue una esta con lo que llaman ahora de falsa bandera. Lo mismo que pasó con Cuba, ¿no? Sí, Con Cuba, Puerto Rico, y fíjate que, por ejemplo, Guam, ¿no? Guam, allí había un señor, un, un capitán que tenía 4 soldados y entonces le apareció la flota norteamericana allí. Y él ni sabía que estábamos en guerra con los Estados Unidos. Y pues quédesela. Ha llegado aquí con no sé cuántos destructores, pues quédese Guam. Así es como España pierde Guam. Entonces, ¿cómo se convierte, cómo se hace grande los Estados Unidos? Derrotando al imperio, al que había sido el imperio. Y entonces eso se hizo un marketing tremendo para decir que, bueno, y lo que se le ha quedado a la gente aquí cuando hablas con ellos muchas veces es que España es el enemigo. Con los únicos que tienes un poco de conversación respecto a esto son con los militares, porque los militares han pasado mucho por España, por Torrejón, por Zaragoza, por Rota, ¿no? por Rota, y entonces conocen España. Es el único que tiene una visión un poquito más decir, no, hombre, cuando se habla de España, se habla del primer mundo, se habla del referente total. Eso te lo dicen los militares que han pasado por España. El resto, el que no ha salido de aquí, porque hay mucha gente que no, el americano no se mueve de su tierra, se No, mueve claro, y porque va, como es un país tan grande, pues. claro, pero cuando se mueve porque le han ofrecido un trabajo, vete a saber dónde y se va para allá. Ujú. Pero no, en sus vacaciones son muy pobres, sus vacaciones se van ahí al lago y no viajan. Entonces su concepto del mundo como tal es un concepto muy limitado. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién tienes conversaciones un poquito con gente que lo conoce y son los militares? Claro. Ellos son los que te dan un poquito de vida en este aspecto. Pero ya ese es el problema. O sea, España siempre ha sido el aliado más fiel que han tenido los Estados Unidos desde su creación. Pero lo que te digo, el príncipe se hace rey matando a su padre. Y eso es lo que se ha hecho aquí, matar No, a España y ya está. y No hay si más que encima discutir. desde España somos los primeros en promocionar la leyenda negra y el odio a nuestra historia y nuestra cultura, pues estamos apañados. Como se decía antiguamente, hemos hecho un pan con unas hostias, ¿no? Totalmente. Yo te quería agradecer muchísimo, Jorge, tu presencia. Vamos a tener, seguro que sí, más presencia en nuestro canal. Yo te quería preguntar que tú le contaras a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores, tu página de Facebook y cómo pueden conseguir tus libros. Pues los libros están todos disponibles en Amazon. Lo que ocurre es que yo los 3 últimos que he publicado son especiales para investigadores. Entonces ahí hay un problema, que son libros que no son baratos y lo que no quiero es que me compren un libro de esos y me digan, bueno, pues este escritor, este autor es muy aburrido. Yo que tengan un poquito de paciencia porque el que estoy preparando para después del verano es sobre la verdadera conquista, lo que te hablaba antes, la verdadera conquista de la Norteamérica española, bueno, la Norteamérica, perdón, no española, sino la Norteamérica. Porque es lo que te digo, se ha olvidado mucho, nos hemos centrado mucho en Hernán Cortés y lo que pasó después no tenemos ni idea de cómo se hizo, ni cómo se generaron esos 300 años de predominancia en Norteamérica y eso enlaza mucho con luego la creación de los Estados Unidos. El Estados Unidos, como veníamos diciendo, se cree anglosajón, pero realmente es hispano, Ujú. es herencia española. Y entonces lo estoy preparando para después del verano, lo sacaré, anunciaré muy bien y ese sí, sí espero que en cualquier caso pueden verlo en Amazon, allí tengo algún librillo publicado sobre el nombre de Texas, por ejemplo, ese es un librillo baratito y, y como de entrada, ¿no? ¿Y tu página en Facebook, Jorge? Para que se suscriban y le den me gusta. Pues sí, tengo una página profesional que es Jorge Luis García Ruiz, mi nombre completo. Y luego es historia, está escrita en inglés porque va destinada a los anglosajones en un principio. Eso era lo que yo quería, hacer fuerza aquí con los anglosajones. Y está destinada a ellos, déjame, porque fíjate que es que me la sé en español, pero no me la sé en inglés. La voy a buscar en un momentito. Sí, yo me History, acuerdo del PhD, ¿no? sí,
Sí, sí, sí. History of Spanish Norteamérica. Ahí me pueden ver y sin ningún problema. Y ahí iremos publicando. Es una página un poquito personal, no es una página como tienen otros defensores de la hispanidad que estamos viendo ahora mucho, ¿no? Algunos compañeros en los que van publicando cositas de aquí y de allí. Es una página más personal, más dedicada pues a mi trabajo y a algunas cosas que realmente pues veo que son importantes, ¿no? Entonces, pues ahí estamos también en Twitter y estamos en Instagram y pues bueno, si alguien quiere comentar algo, pues estoy disponible, ¿eh? Me manden un mensajito y ahí vamos. Perfecto, Jorge. Pues otro día vendremos con más historias porque como tú bien dices, hay tantos documentos y tantas cosas que nos dan juego, pues iremos pormenorizando temas, nos iremos preparando temas. Esto ha sido una gran primera toma de contacto con la historia española de Texas y te agradezco muchísimo la presencia en este humilde canal y retomaremos algún día todo este mundo apasionante que queda mucho, mucha tela que cortar y mucho por contar. Seguro. Aquí estaremos contigo, siempre que nos llames. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.